Vamos a ir a un texto conocido de la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de los Hechos. Am, Aquí lo vemos, hermanos. ¿Lo alcanzan a ver? Si me pueden confirmar. Amén. Sí, hermano, se ve. Bien, no vamos a leer todo el capítulo por economía del tiempo. Sin embargo, como este es un capítulo conocido, vamos a ir tomando algunos puntos, algunos versículos que nos ayuden a entender, hermanos, el tema que nos ha ocupado las últimas semanas, que es el avivamiento. Entonces vamos a leer, hermanos, el capítulo 2. Vamos a leer de corrido del 1 al 4 y después vamos a ir saltando algunos versículos a manera de poder, en este tiempo que nos resta, hermanos, de este aposento, poder comprender cómo la obra de Dios, a través de su Espíritu, ha venido a avivar a su iglesia, ha venido a avivar el fuego en los creyentes genuinos. Ha venido, Señor, el Señor a morar en cada uno de ellos y de esa manera nosotros podemos entender que esto también es para nosotros. Entonces, leamos, hermanos, Hechos 2 del 1 al 4 y después, con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, vamos a ir disertando sobre los siguientes versículos. Dice así entonces la palabra en el nombre de Jesús. La venida del Espíritu Santo, hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, entonces, este es, como decíamos y apuntábamos hace un momento, es un capítulo conocido, es un pasaje conocido, pero vamos a ver, hermanos, qué tiene que ver esto con el avivamiento. Por excelencia, hermanos, el tema del avivamiento en todos los lugares, por lo menos en la época moderna, está enfocado, hermanos, está ponderado, está enfatizado en el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, no solamente tiene que verse, tiene que discernirse a través de la palabra de Dios, sino que precisamente la falta de ello, hermanos, ha provocado que entonces muchas ocasiones tengamos prácticas que no son bíblicas, tengamos creencias, tengamos doctrinas que no son bíblicas. Si bien, hermanos, el Espíritu Santo es el que produce, hermanos, en nosotros tantas cosas, el querer como el hacer, la santificación, el declarar a Jesús como nuestro Señor, ser llevados a la verdad. Hermanos, de verdad, tantas obras que el Espíritu Santo hace en nosotros. Una de las obras que nosotros necesitamos, hermanos, comprender es que el Espíritu Santo, cuando fue derramado, cuando fue, hermanos, traído a la iglesia, cuando fue, hermanos, derramado sobre el pueblo por la promesa que Dios había dado, el Espíritu Santo hizo una obra que es irrepetible, hermanos. Hizo una obra que el hombre no puede, hermanos, producir, que el hombre no puede copiar, no puede imitar, no puede, hermanos, por su propio medio traer. El Espíritu Santo, ¿qué hizo, hermanos? El Espíritu Santo vino a habitar, vino a morar en el creyente, vino a llenar a la iglesia. Y lo que produce su habitación en nosotros, entonces, es el resultado de la promesa de Dios, hermanos. Es el fruto de la promesa de Dios. Dios había prometido estar con el hombre. Dios había, hermanos, hecho esta promesa y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Y podemos ver, hermanos, la relación que hay, hermanos, con su soplo de vida. Usted recuerda lo que dice Génesis, hermanos, 2:7. Vamos a leerlo aquí. A ver, permítanme, vamos a buscarlo. Bien, es algo que nosotros hemos visto en diferentes ocasiones, sobre todo en el camino de salvación, en esa enseñanza, hermanos.
Pero Génesis 2:7, ¿cómo, hermanos? Dios, al formar al hombre, al convertirlo en un ser viviente, Él sopló en su nariz aliento de vida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es el punto, que Dios sopló el aliento de vida en la nariz del hombre para que el hombre tuviera vida. Pero miren, hermanos, este soplo, este soplo no solamente aparece aquí en Génesis. Vamos a ir a dos referencias más. Vamos al Evangelio de Juan. Y en esta conversación que de manera secreta Nicodemo busca con Jesús, hermanos, hay una parte muy interesante donde Jesús le está hablando acerca del nuevo nacimiento. Y miren, vamos a leer desde el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, note eso, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero ponga atención en el 8, hermanos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estamos viendo otra referencia a ese soplo, hermanos. Estamos viendo otra referencia a aquellos que nacen de nuevo, aquellos que tienen vida por el Espíritu, aquellos que son nacidos por el Espíritu. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Pero miren, vamos a ir a otra referencia que está también en los evangelios, pero en este caso está en el de, en el de Lucas, hermanos, capítulo 24. Versículos finales, hermanos, usted sabe, Jesús, una vez resucitado, se aparece con sus discípulos, se aparece con los que van camino de Maús, se aparece con los que están reunidos en el aposento. Pero hermanos, vean, vean esta referencia, hermanos. Dice el Señor Jesús, ya reunido con sus discípulos en Jerusalén: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, hermanos. ¿Sí? Es una promesa, hermanos, que ya venía dando el Señor desde el tiempo del Antiguo Testamento. Y el profeta Joel lo aclaró muy bien en su libro, hermanos. La promesa de Dios es: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus siervos, sobre sus siervas. Dios ha prometido derramar su espíritu, hermanos. Pero bien, regresemos, hermanos, regresemos al Evangelio de Juan. Regresemos aquí al Evangelio de Juan. Y también en los capítulos finales hay una referencia, hermanos. En este capítulo, hermanos, habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Y vean, hermanos, dice desde el versículo 19, estamos en Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, por eso sabemos que el Señor resucitó en domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Esto lo vemos, hermanos, también en el Evangelio de Lucas, en todos los evangelios, de hecho.
vemos referencias a este hecho, la resurrección de nuestro Señor y cómo Él viene a buscar a sus discípulos. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, hermanos. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Sopló, hermanos. El Señor Jesús sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Vemos en Lucas que les dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quédense en Jerusalén porque van a ser investidos con poder desde lo alto. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. 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 Entonces, recapitulando brevemente. Génesis 2:7 vemos cómo el hombre es creado con el soplo, con el aliento de vida, con el Espíritu de Dios. Vemos cómo Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Jesús entonces habla de los que son nacidos por el Espíritu, nacidos del Espíritu. El viento que oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Vemos cómo, hermanos, en Lucas él dice, yo voy a enviar la promesa de mi Padre. La promesa, hermanos, que podemos ver textualmente en el libro de Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vemos cómo aquí Jesús le dice a los discípulos, paz a vosotros, así como me envió el Padre, así yo también os envío. Sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu. Hermanos, y cuando llegó el día de Pentecostés, hermanos, precisamente hubo un viento, hubo un gran estruendo. Vamos a regresar a esa referencia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Hermanos, es el mismo espíritu del que se habla tanto en Génesis como en Juan, como en Lucas, hermanos, como en Joel. Es el estruendo, hermanos, del cielo. Es el Espíritu Santo siendo derramado. Este soplo de Dios, hermanos, para llenar a su iglesia, para llenar al creyente, para poder encender en cada uno de nosotros un fuego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, un fuego por el Evangelio, un fuego, hermanos, de fe, de arrepentimiento y de convicción verdadera de vivir para la gloria de Dios. Hermanos, lo que trajo este viento recio, hermanos, fueron lenguas repartidas como de fuego. Y entonces el Espíritu Santo, llenando a todos los que estaban ahí, trajo obra, hermanos. Y usted sabe que el motivo, hermanos, del por qué el Espíritu Santo les trajo lenguas a los que estaban ahí, era para dar testimonio a todos los que se habían reunido, hermanos, por la fiesta de Pentecostés allá en Jerusalén. Usted sabe que fueron reunidas más de 15 naciones y ellos, hermanos, hablaban las maravillas de Dios en la lengua de todas estas personas. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, vamos a conectar esa parte. Fíjense. Dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y cuando se refiere aquí a galileos, hermanos, realmente el término, o sea, sí es referente a una región, que es Galilea, pero hermanos, se usaba en un tono despectivo. Se usaba para decir, estas personas que son incultas, estas personas que son ignorantes, ¿cómo es que estos están hablando otro idioma? ¿Cómo es que nosotros, como dice el versículo 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y viene la lista, hermanos, de las personas que estaban reunidas ahí, ya en torno al aposento alto. Bien, entonces, hay otros que decían, no, y se burlaban, estos están llenos de mosto, estos están bajo el influjo del alcohol, estos están ebrios. Y es ahí donde Pedro se pone en pie
y dice, esto que ustedes ven, esto que ustedes oyen, esto que ustedes están presenciando, no es su efecto del alcohol, no es que ellos estén borrachos, es temprano, pero más bien esto es lo dicho por el profeta Joel. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí en el versículo 16, Pedro cita a Joel en esta parte que ya hemos referido. Pero bien, hermanos, a qué quiero llegar? ¿A dónde los quiero llevar a través de la palabra? Vamos a ir al versículo 33. Desde el 32, hermanos. Vea, hermanos, lo que dice aquí. Pedro está hablando de la obra que ellos están viendo, los testigos están viendo, pero se debe, hermanos, a que Dios envió un Salvador, el Cristo, pero que el pueblo no le ha reconocido, que el pueblo lo ha negado, que el pueblo lo mató. Entonces llegamos a esta parte, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, aquí vamos a analizar este versículo, hermanos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, aquí hay tres cosas, hermanos. Jesús, primeramente, ha resucitado. Y dice Pedro, todos nosotros somos testigos de eso. Jesús ha resucitado. Segundo lugar, Jesús ha sido exaltado por la diestra de Dios. No solo resucitó, sino que fue encumbrado, fue llevado hasta lo más alto, recibió los honores más grandes. Él está, hermanos, a la diestra de la majestad en las alturas, como lo dice Hebreos. Él está, hermanos, en una posición de poder hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero vean lo siguiente. Jesús, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Derramó esto que vosotros veis y oís. Entonces son tres cosas. Jesús ha resucitado, Jesús está exaltado, está encumbrado, está glorificado, hermanos. Pero también porque tiene la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado el Espíritu y por eso los testigos que se reunieron en torno a los discípulos y a los apóstoles podían ver y oír lo que estaba aconteciendo. El derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, es provocado por nuestro Dios. Es traído por promesa, es traído por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un Cristo resucitado, un Cristo glorificado y un Cristo que cumple la promesa, hermanos, que habló a sus discípulos. Entonces, recuerda, hermanos, Lucas, recuerde Juan, sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Yo les enviaré la promesa del Padre. Es Cristo, hermanos, quien produce el derramamiento del Espíritu Santo. Es Cristo el que está trayendo, hermanos, a realidad la promesa. Ya no es una promesa, ya no es una profecía, hermanos, ya es una realidad. Es un cumplimiento, hermanos, de lo profético. El Espíritu Santo está llenando a su iglesia. El Espíritu Santo está llenando a los creyentes. Entonces, ese viento recio que sopló, hermanos, trajo la llenura del Espíritu. Ese viento recio trajo obra, una obra poderosa, sobrenatural. Por eso, hermanos, les decía al principio, el hombre no puede traerla. El hombre no la puede producir. El hombre no la puede imitar. Es el Cristo resucitado, es el Cristo glorificado el que trae el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Bien. Entonces, hermanos, ahora quiero, hermanos, que usted
Analice lo siguiente. Yo quiero que usted analice lo siguiente. En muchas ocasiones vemos esos anuncios, noche de avivamiento o campaña de avivamiento, o qué bueno estuvo el culto porque estuvo bien avivado. Hermanos, nada de eso, hermanos, se puede programar. Nada de eso se puede poner en una agenda, porque si entendemos la palabra, el que produce el avivamiento, el que produce la llenura del Espíritu Santo, es el Cristo glorificado. Es el Cristo que ha sido, hermanos, resucitado primeramente. Es el Cristo que está cumpliendo la promesa. Entonces no se puede programar, no se puede agendar, no lo podemos producir como parte de un programa. El avivamiento, hermanos, es una obra exclusiva de Dios. Dios pone en nosotros, hermanos, el deseo para buscarlo a Él, pero es Él quien aviva nuestros corazones. Nosotros estamos deseosos, como veíamos la semana pasada. Es responsabilidad nuestra, hermanos, avivar el fuego, sí, pero el don que Dios ha derramado, solamente Él lo puede derramar. Ni tú ni yo lo podemos hacer, ni tú ni yo lo podemos traer a la vida de alguien. Es Dios el único que puede hacer esto. El Cristo glorificado, hermanos, hasta esta posición, hasta que fue glorificado, hermanos, trajo la promesa del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos, con el tema? Sí, amén. 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 Amén, sí. Entonces, primer punto de lo que quisiera que pudiéramos entender hoy, hermanos, y que sea Dios dándonos gracia para ello. El avivamiento no es una obra de hombres, no es el trabajo ni el producto de una obra humana, es la voluntad de Dios, es la promesa y el cumplimiento de Dios. Y tiene, hermanos, objetivos muy claros. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo, y usted lo conoce, hermanos, Pedro sigue disertando acerca de Jesús y de cómo lo negaron y de cómo Él es el Cristo, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro reconoce, hermanos, lo que Jesús dijo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, en todo lugar. Jesús es el Señor, pero también es el Cristo, el ungido, aquel que había sido enviado pero que no fue reconocido. Hermanos, el único Salvador. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo fue derramado, hermanos, para traer al arrepentimiento y a la fe a las personas. El Espíritu Santo fue derramado para soportar, digamos, voy a usar un término que nos va a ayudar a entenderlo mejor. El Espíritu Santo fue derramado, hermanos, para que Él sostuviera, hermanos, la obra del Evangelio, la obra, hermanos, misionera, la predicación, hermanos, de la iglesia. El Espíritu Santo es, hermanos, vital para la obra de la evangelización mundial. Sin el Espíritu Santo no podría ser posible. Y entonces, ahora, hermanos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, junto con los otros apóstoles, se ponen en pie y predican que Jesús es el Señor y que Jesús es el Cristo. Y que lo que estaban presenciando era el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, solamente posible por ese Cristo glorificado. Entonces, cuando ellos escuchan esto y por gracia de Dios, hermanos, entienden que han errado de manera grave, preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde escaparemos? ¿Qué podemos hacer para librarnos de esto? Y Pedro dice, arrepiéntanse,
y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hermanos, y Pedro sigue testificando y exhortando para que los que escuchaban sean salvos de esta perversa generación. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo abrió la puerta a la predicación. El Espíritu Santo, hermanos, es el motor de la predicación. Es el soporte y el motor de la predicación. Y es entonces, hermanos, que llegamos al versículo 41 y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y esas personas, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El avivamiento, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Es lo que Dios hace, hermanos, en cualquier persona, en una persona, en un inconverso que viene a ser convertido, viene a ser convertido en hijo de Dios, pero a gran escala. Vemos, hermanos, que tras esta predicación se convierten 3,000 personas. Pero personas, hermanos, que se arrepintieron, que reconocieron su error delante de Dios, que reconocieron que habían negado al Cristo, que reconocieron que le habían crucificado y que ahora, para escapar de esa condenación, preguntaron qué haremos y obedecieron a la palabra, hermanos, y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Espíritu Santo fue derramado para que la gente venga a Cristo en fe y en arrepentimiento. El Espíritu Santo provoca un avivamiento, hermanos, pero con el único objetivo de que las personas sean salvas. Él añadió, hermanos, 3,000 personas a la iglesia. Entonces vea este segundo punto, hermanos. Dijimos que el primero es que la obra, hermanos, del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, ese avivamiento no es obra de hombres, es obra solamente de Dios. Y el segundo punto, hermanos, es que tiene una finalidad, tiene un objetivo, hacer la evangelización, traer arrepentimiento, hermanos, a los corazones, producir fe en los corazones para que vengan al Evangelio, para que se rindan a los pies de Cristo. Hermanos, el avivamiento bíblico está marcado aquí por estos elementos, por estas características. No puede ser, hermanos, parte de un programa, no puede ser algo que se agenda, porque es Dios quien lo hace. No puede ser, hermanos, una promesa falsa. Nosotros como iglesia necesitamos buscar a Dios, su presencia y anhelar, hermanos, ser llenos de su espíritu. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia, porque la iglesia primitiva así lo hizo. Ellos se metieron todos, hermanos, al aposento alto y oraron por días para que viniese la promesa del Padre. Y Jesús cumplió, hermanos, derramando el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo, hermanos, quien produce convicción de pecado en las personas. Es el Espíritu Santo que los lleva a la verdad. Es el Espíritu Santo que les recuerda las palabras de Jesús. Es el Espíritu Santo quien los regenera, quien les da arrepentimiento, quien les da fe. Es el Espíritu Santo que los santifica, hermanos. No puede ser una obra de hombres. El avivamiento no es una obra de hombres. Es una obra de Dios para la salvación de las personas. Es la salvación que Dios hace en una persona, pero en escalas mayores. Cuando usted predica el Evangelio y hay alguien que Dios ha escogido, hermanos, esa persona
viene en arrepentimiento y en fe a Cristo. Pero el avivamiento es que muchas personas, hermanos, vengan a los pies del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. ¿Se está entendiendo el tema? Amén. Sí. Amén, hermanos. Entonces, por último, hermanos, por último, la obra del Espíritu Santo, este avivamiento, hermanos, trae, hermanos, vida de iglesia. Trae vida de iglesia. Porque aquellos que fueron alcanzados, aquellos hermanos que tuvieron arrepentimiento y fe de parte de Dios, fueron bautizados en el nombre de Jesús y se añadieron como 3,000 personas. Pero ellos, hermanos, continuaron. El avivamiento, la obra del Espíritu de Dios, hermanos, trae vida de iglesia, porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No puede haber una iglesia, hermanos, que se sienta o que se diga avivada por el Espíritu de Dios, que no persevere en la doctrina de los apóstoles, que no persevere en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, que compartían la comida, pero sobre todo que hacían la cena del Señor, y en las oraciones. Este es el modelo bíblico que el Señor dejó, hermanos. Entonces, hasta aquí la palabra de Dios. Vamos, hermanos, por favor, en los minutos que restan, a orar que Dios traiga avivamiento en nuestras vidas, pero con el entendimiento, hermanos, en la palabra. Es una promesa, es un soplo actuando en nosotros, es un fuego hermanos, que se levanta, que se aviva, pero para salvación. Hermanos, reconozcamos que esto es obra de Dios y que nosotros no podemos llevarla a cabo. Es Dios quien la produce, es Dios quien la trae, pero trae un objetivo bien claro: salvación, alcanzar, hermanos, a los perdidos, y trae vida de iglesia. Entonces, Dios obra, hermanos, en cada uno de nosotros con su gracia, y que podamos ser avivados y seamos, hermanos, portadores del Evangelio. Quisiera yo pedirle a dos personas, hermanos, que pudieran orar porque el Espíritu Santo traiga en nosotros, hermanos, avivamiento. Avivamiento con el objetivo que declaran las Escrituras. Avivamiento, hermanos, para la evangelización mundial. Hermanos, ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere orar?